¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Hoy no voy a hacer la presentación cotidiana, dado que hoy hubo bastantes videos de Siciliano en su taller. Creo que ya los tengo un poco cansados y me parece que van a ir abandonando el canal, alguno que otro. Nada, mentira, quédense. Es una charlita de amigos, quizás un poco más corta, pero bueno, estaba en el taller ya un poco tarde, sábado en la noche. Y bueno, dije, voy a hablar un rato con los muchachos. Yo ya hoy había dejado preparada, dado que ahora me aparece la opción, como para programar, que el video salga a determinada hora y bueno, nada. En fin, estuvo lindo narrar algunas historias, algunas experiencias del trabajo. Pero bueno, quería aprovechar para mostrarles esta. Vamos a empezar por esta. Esta llavecita Cricket de 1/4 de marca Stanley, de la línea World Pro. No sé si se va a apreciar porque es mucho cromo, pero dice USA, que viene bajo el número 88001. Eso es para que lo googleen y confirmen de qué año y de qué modelo se trata. Notarán la antigüedad, dado que carece de botón de expulsión rápida de tubo, de dado, pero tiene la facilidad, la comodidad de descalzarse sin renegar demasiado, pero a la vez la seguridad de que no se va a salir al estar trabajando en esta posición o en cualquier otra. Agarré un tubito de 1/4 al azar, como para tener para girar y mostrar el cricket. La única contra, por la antigüedad, por el modelo de esta llave, es que por ahí tiene un ciclo de trabajo, o sea, de un ángulo un poquito mayor al que estamos acostumbrados hoy en día. Generalmente vienen con 72 dientes para que haya cada 5 grados un ciclo de ajuste. Esta tiene que girar un poquito más, pero no se crean que son muchos grados más. O sea, estas llavecitas, les sigo poniendo la S porque no me puedo aguantar para mostrarles. Esta llavecita viene de la década del 90 y es de la línea Workmaster. Si bien yo he subido en la comunidad alguna foto hace un tiempo atrás, pero bueno, esa era una unidad que había conseguido. Hoy, gracias a un amigo mío, hemos podido conseguir algunas que otras más. La verdad es que estoy bastante contento. Creo que tengo llaves cricket para largo rato, de 1/4. Y bueno, nada, una muy linda unidad. Si la pueden conseguir, cómprenla con confianza. Manguito para trabajar muy cómodo, con una diferencia, o sea que se hace notar que verdaderamente es el mango, una diferencia anatómica bastante grande con cualquier otra de calidad inferior o que no tiene nada que ver con esta. Inversión de giro mediante palanca para un lado, para el otro. Y bueno, nada, se las quería presentar. Si tienen la posibilidad de conseguirlas, no lo duden. Son unas muy buenas herramientas. Les dejo un saludo. Ya por hoy creo que no voy a molestar más. Tenía que poner al día algunos temas como para poder estar ya dedicado a lo que va a ser la temporada 2, la segunda temporada del canal, como vengo diciendo. Bueno, creo que con esta llavecita ya es el último tema de la noche que vamos a estar tocando. Conseguimos un elenquito de estos
Mi amigo las compró para vender, compró un número superior, y bueno, devolución de gentilezas, gran aprecio mutuo que hay. Estoy hablando de mi amigo Jorge. Nada, me agarró una cajita de estas y me la dio. Así que nada, muy feliz, muy contento. Y bueno, vamos a seguir trabajando y esperemos que sirva para trabajar mucho, ya sea en domicilios como en motores. Es increíble la utilidad de las manijas de un cuarto en lo que es mecánica. No se olviden que hay tubos de 12 milímetros de media, pero también hay de 3 octavos y también hay de un cuarto. Eso indica, sé que es una obviedad lo que estoy diciendo, que esto no sirve para apretar una tapa de cilindros, pero sí para, por ejemplo, aflojar un terminal de burro de arranque o de alternador, o para aflojar un carburador, porque no vamos a aflojar un carburador con una llave crique de media, porque es incómodo, no se puede y no da. O sea, como dije cuando hice el video de las llaves y los tubos Robust, son eternas, son muy buenas. De paso, hay un amigo que estuvo comprando el modelo actual de Robust, de llaves crique con puntas, y es el que viene con la anatomía de la línea Mota. Estuvimos hablando bastante y le vino fallando. Yo cuando estuve en Easy, que hice los videos, lo vi. El precio era tentador, pero no me gustó la anatomía. Dado que, bueno, me di cuenta que si bien la disfrazaron de Robust, esa no era una Robust y ya había venido sufriendo con el tema Mota. El tema Mota es una cuestión bastante intrínseca que tengo, porque compré muy confiado en una época que costaba, siempre costó, ¿no? Pero por ahí aposté a que eran buenas herramientas, calidad española y bla, bla. La verdad que las llaves estriadas se marcaron con tirafondos. La llave crique que este amigo me hablaba y yo le dije, la verdad me hizo acordar a la Mota y no la compré por ese motivo. Bueno, la zafé apretando un tirafondo en un tarugo de 10. La verdad que son herramientas de muy mala calidad, al menos las que a mí me tocaron. Los destornilladores que venían los planos verdes y los Phillips amarillos, creo. Que creo que era así o a la inversa, pero más o menos era así. Bueno, Phillips se ha redondeado completamente y los planos me quedaron girando los mangos con la varilla en forma independiente. Después, bueno, puedo seguir enumerando un poco más, pero bueno, que van a decir, Tano, ¿para qué seguiste comprando si te salió tan mal? Bueno, qué sé yo. Compré un surtido y bueno, no me salió como esperaba. La Pico del Oro, traba de escalera. Bueno, ahí no puedo culpar tanto a Mota, porque con la traba de escalera ya vengo teniendo inconvenientes hace años. Pero creo que seguramente van a saltar todos defendiendo la Channellock, que obviamente es una Pico del Oro espectacular en todos sus modelos. De hecho tienen la patente de esa herramienta. Así que bueno, nada, quería mostrarles esto, el regalo de este amigo. Y bueno, nada, la verdad que contento como perro con dos colas. Les mando un saludo, que tengan un hermoso sábado, finalicen un hermoso sábado. Mañana seguramente, después de que termine mis tareas de padre, voy a estar haciendo algún videíto más. Tengo ganas de empezar a hacer videos definitivos. Ya hice lío. Videos definitivos. ¿A qué me refiero con eso? Raselli. Video definitivo. Quiero que vean y sepan todo esto sobre Raselli. Listo. Inafor. Quiero que vean y sepan todo esto sobre Inafor.
listo. Gedore, y así. Y vamos cerrando temas. Vamos cerrando temas y vamos abordando otros. Así que bueno, nada. Les mando un saludo. Ya va la tercera vez que parezco los chalchaleros. Me estoy despidiendo y cada vez me alargo un poquito más. Pero bueno, nada. Les mando un saludo. Nada. Nos vemos mañana en otro videíto, en otra charlita de Siciliano en su taller. Acá no hay libretos, no hay edición. Los videos los hacemos entre ustedes y yo. Nada. Y el agradecimiento por la incondicionalidad de tantos amigos y tanto cariño por sobre todas las cosas. Gracias.